por eso vamos a empezar hablando un poco de membranas biológicas, membranas celulares y permeabilidad, donde la permeabilidad tiene que ver con la membrana como una especie de frontera o borde divisorio que tiene una separación, y la capacidad de que cosas pasen o no pasen a través de esa membrana va a definir lo que se llama permeabilidad. Entonces vamos a hablar un poquito, enganchar, ver cómo se engancha esto cuando hablamos del origen de las células, del origen de la vida. Vamos a hablar sobre conceptos de gradientes, potenciales y transporte. Vamos a ver cuál es la estructura de la membrana celular y vamos a ver cuáles son los principales procesos de permeabilidad de la membrana o de transporte de moléculas a través de la membrana. Entonces vamos a empezar por la siguiente pregunta, que es ¿cómo se define una célula? ¿Cuál es la definición? Una unidad. Como una unidad. ¿Cuál es la definición de célula? Sí, eso es una buena definición. Una definición funcional. Que además es capaz de producir energía, de reproducirse. Bien, tiene una unidad que tiene toda una serie de capacidades. Ahora, esa es la definición semántica del término célula. Ahora, ya sabiendo que es una célula, una de las preguntas es cómo se define como célula, no una definición de significado de la palabra, sino como un conjunto o un sistema de componentes se define y se separa del resto del universo en forma de célula. Y para eso vamos a volver un poco atrás cuando hablamos de las ideas sobre el origen de la vida y mencionamos esta idea de que había toda una serie de moléculas que se llaman prebióticas porque eran orgánicas, eran como biomoléculas, pero en un momento en que la vida como tal no existía. Y lo podemos pensar como si fuera una especie de, uno de los modelos es que había un medio líquido relativamente concentrado, probablemente a una temperatura elevada, formando una sopa de moléculas de las cuales algunas adquirieron la capacidad de catalizar o de autocatalizar reacciones. ¿Sí? Cuando hablamos de catalizar, recuerden que hablamos de la posibilidad de modificar la tasa de reacción química de una reacción determinada, y la autocatálisis tiene que ver con la capacidad de catalizar las reacciones que forman, que se forman lo mismo. Entonces las moléculas autocatalíticas son capaces de catalizar reacciones que hacen copias de sí mismas. Esas moléculas van a tender a persistir en el ambiente, mientras que moléculas que no tienen esa capacidad autocatalítica van a aparecer por otros procesos y van a desaparecer. Con lo cual uno esperaría que con el tiempo va aumentando la concentración de moléculas autocatalíticas, que son las que tienen capacidad de persistencia. ¿Sí? Eso usa los mismos principios en que se basa la idea de selección natural de Darwin. Tenemos un conjunto de elementos, todas estas moléculas en cierto modo compiten por los recursos que son las moléculas más sencillas que lo componen, y por lo tanto pensamos que hubo una especie de competencia prebiótica de esas moléculas, en las que las moléculas iban mejorando porque aquellas que eran mejores autocatalistas eran capaces de competir mejor y persistir en el tiempo en comparación con las que no eran tan buenas. Y entonces, en ese contexto, se piensa que aparecieron primero ARN, que tiene capacidad catalítica, autocatalítica, y además tiene capacidad de transportar y transferir información. Y después, sobre la base del ADN, se fueron construyendo, como si fuera una especie de andamiaje, se fueron construyendo los sistemas de sostén y replicación de la información vía ADN, y todo lo que tiene que ver con el uso masivo de proteínas como mecanismo de catálisis. Ahora bien, en esta sopa
una de las cosas más importantes y una de las propiedades de la vida que vimos es el metabolismo. El metabolismo, que dijimos que es una serie de reacciones químicas que, para considerarse metabolismo, lo que suelen ser es estar ordenadas de alguna manera y bajo control. ¿Sí? La vida no solo es un montón de una bolsa de moléculas reaccionando entre sí, sino que es una cuestión de orden y de control. Entonces, una de las grandes preguntas es, bueno, ¿cómo controlamos las reacciones? ¿Cómo se controla un conjunto de reacciones químicas de modo tal que podamos llegar a pensar en una cosa como parecía un protometabolismo? Se lo separa, se lo encierra en un espacio. Se lo encierra. ¿Por qué? ¿Qué se logra con encerrar? ¿Pero cómo? Claro, se aísla de afuera de otro tipo de moléculas que puedan interferir. Se aísla de interferencias. ¿Qué más sucede? Y aumenta la probabilidad de que las reacciones químicas se den porque están más cerca. Bien. Como lo que explicabas de las enzimas, que acercan los reactivos para acelerar ese proceso. Correcto. Y cuando estamos pensando, si a nivel microscópico pensamos en que se aumentan las probabilidades de que choquen moléculas y reaccionen. Eso a nivel macroscópico, a nivel de cosas que podemos medir en el laboratorio. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que aumenta? En realidad, al meter cosas juntas, aumentas el orden. ¿Y eso cómo se mide? La cantidad de moléculas agrupadas en un lugar. Es la concentración. Entonces, lo que estamos haciendo al poder encerrar las moléculas de interés, los reactivos de interés, en un espacio reducido, es poder aumentar su concentración y también controlarla. ¿Sí? Entonces, a ver, algunas cosas es bueno tenerlas en gran cantidad y otras cosas no es bueno tenerlas en gran cantidad. Por ejemplo, recuerden que hablamos de equilibrio químico y que decíamos que si teníamos muchas moléculas de reactivo, la tendencia iba a ser a que reaccionen formando producto. Pero a medida que se forma el producto, esa tasa disminuye cada vez más, porque cada vez hay más producto y más chance de que las moléculas de producto choquen entre sí y hagan reacción inversa. Entonces llega un momento en que la reacción, el sentido neto de la reacción se detiene porque es demasiado producto. Entonces, si es importante la reacción en sí, más que el producto, por ejemplo, reacciones que dan energía, lo que importa es la energía que liberan, porque nos vamos a acoplar a reacciones que toman esa energía. Entonces, ahí queremos que la reacción proceda. Ahora, si se nos acumula mucho producto, esa reacción va a dejar de proceder espontáneamente. Con lo cual, necesitamos también controlar que ese producto no se concentre demasiado. Entonces, lo que hay que hacer para controlar las reacciones es acotar ese espacio en el que se producen y controlar las reacciones de los reactivos. Y lo otro tiene que ver también con cómo retenemos moléculas, digamos, útiles. Moléculas que hacen bien la catálisis, moléculas que funcionan bien. O sea, proponemos esta idea de una sopa de moléculas autocatalíticas compitiendo entre sí, pero en cierto modo, para que eso mantenga ningún tipo de unidad, si esas moléculas se dispersan y se pierden, se desparraman, baja nuevamente la concentración y la capacidad, digamos, de que esas moléculas aumenten en cantidad y se propaguen por toda la sopa, disminuye. En cambio, si uno logra de alguna manera retener las moléculas, también vas a lograr tener una unidad que es funcionalmente más eficiente y que es más eficiente en sostener su propia catálisis, es decir, su propia continuidad en el tiempo. Y la respuesta a esto es que uno tiene que encerrarlas. El encerrar algo es algo que se llama, es como colocarlo en un compartimento y hay un verbo que es compartimentalizar, cuyo participio sería compartimentalizando. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Compartimentalizando es una parte de esa sopa dentro de un espacio definido. Acá les puse en dos links a dos artículos que son dos revisiones. Uno habla sobre la formación de las protocélulas en general y otro habla específicamente de las primeras
sistemas de compartimentalización. Son dos reviews, son artículos de revisión. Son artículos científicos, no son artículos de divulgación, están en inglés. Hoy por hoy la mayoría de los traductores, si no el inglés no es su idioma, me sienten cómodos. Hay un montón de traductores que la verdad que están traduciendo muy bien, o sea que el artículo es bastante accesible. Son largos y complejos, no son lectura requerida, pero si les interesa saber un poco más de cómo es, dónde salen todas estas ideas, de cómo las primeras células aparecieron, están bastante bien resumidas ahí. Una protocélula, el término proto quiere decir primitivo. Y proto se usa mucho cuando algo que no es lo que conocemos hoy, la versión moderna de eso, sino algo que supuestamente lo precedió. Las protocélulas son sistemas biológicos o prebiológicos o protobiológicos, estamos en la misma, que son hipotéticos, que se presume que son los que precedieron, digamos, son los pasos intermedios que precedieron las células tal como las conocemos hoy, que no las llamaríamos células porque les faltan componentes de las células, pero que se las propone como la previa a las células. Y eso es, para resumir todo eso que dije, uno utiliza el prefijo proto. Entonces, protocélulas, protometabolismo. ¿Sí? Cuando se habla de proto algo, generalmente se refiere a algo previo. Y ahí también sale la palabra prototipo. Un prototipo es una versión previa al tipo que va a ser el modelo que se va a usar para algo. Entonces la idea que tienen estas hipótesis en general, que aunque varían en sus detalles, es que lo que sucedió es que estas moléculas orgánicas complejas, protobiológicas, y de vuelta no decimos biológicas porque biológica implica vida, y si decimos que todavía no hay células como tales, la vida como tal no existía. Entonces hay una protovida, y entonces todo pasa a ser proto algo. Entonces estas moléculas protobiológicas, que generalmente las más importantes forman biopolímeros. Recuerden que tanto el ADN como el ARN como las proteínas son compuestos formados por cadenas de muchas partes, que esa es la base del término polímero. Menos partes, muchas, polímeros son muchas partes. Y los biopolímeros, que eran los protobiopolímeros, la idea es que fueron encapsulados de alguna manera por por algo que las separaba del medio. Y el candidato principal se hablaba por un lado, una de las ideas es que por ahí se disolvían, que como que se pegaban por interacciones no covalentes a ciertas minerales, como las arcillas, que tienen una cantidad fuerte de cargas. Entonces queda como una especie de superficie medio pegajosa o atractiva a estas moléculas, entonces las concentraban en la superficie. Y eventualmente aparecieron algún tipo de cápsulas formadas por moléculas anfipáticas que se fueron asociando en membranas. ¿Se acuerdan que era una molécula anfipática? Una molécula que es bioquímica en una parte y biofóbica en la otra. Bien, ¿y qué ejemplo vimos de molécula anfipática? No es una molécula, es una estructura. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos. La idea principal es que en una sopa donde se iban formando moléculas anfipáticas, probablemente fosfolípidos, y además ya había biopolímeros en un contexto acuoso, eventualmente fueron quedando estas moléculas que tienen una tendencia natural a asociarse, este tipo de estructuras, en formar membranas, en formar estructuras envolventes, fueron atrapando, probablemente inicialmente al azar, estos biopolímeros, y aquellos que lograron atrapar biopolímeros que eran eficientes en su autocatálisis y que además eran capaces de alguna manera de facilitar el añadido de nuevas moléculas anfipáticas, de modo de permitir un crecimiento, fueron generando esta especie de protocélulas que eventualmente eran capaces de dividirse.
Y ese es el inicio de los procesos que llevan a la formación, a la evolución de las células como tales. Y acá lo importante es que a la célula la define espacialmente la presencia de una membrana. Una membrana celular lo que hace es que separa el medio interno del medio externo, y además lo que puede hacer es controlar el pasaje entre el medio interno y el medio externo. O sea que la membrana no solo separa, aísla y controla el interior, sino que además controla lo que hay en el interior, controlando qué es lo que entra y qué es lo que sale. Y la otra ventaja que tienen las membranas es que permiten generar y aprovechar gradientes. Gradientes típicamente químicos. ¿Qué es un gradiente? ¿Qué es un gradiente? Es un cambio de concentración en el tiempo o en el espacio. Puede haber gradientes en el tiempo, pero los interesantes acá son los que se ocurren en el espacio. ¿Sí? La palabra gradiente viene del latín gradiens, que anda, y es el participio presente activo de gradi, y la idea de que anda quiere decir que tiene algo que ver con una generación de movimiento. ¿Sí? La base de la palabra gradiente viene de algo que se mueve. Y se define en la física como la razón, o sea, en la división entre la variación de un valor entre dos puntos y la distancia que los separa. O sea, si yo hablo del gradiente de concentración que hay entre este punto y este punto, lo que estoy diciendo es voy a medir la concentración o lo que sea que estoy, el gradiente de lo que sea que estoy midiendo en este punto, voy a medir cuánto es en este punto, saco la diferencia, una resta, y después la divido por esta distancia. ¿Sí? Entonces, supongan que tienen una concentración acá más alta, una concentración acá más baja, una diferencia y un gradiente dado por la división por esta distancia. Si la distancia es más corta, ¿el gradiente es mayor o menor? ¿Por qué? Si yo divido, la diferencia entre esto y esto sigue siendo la misma. O sea que el valor que estás dividiendo, la distancia es menos. Si yo divido un número por un número más grande y por un número más chico, ¿qué me queda más grande? La gradiente sería mayor porque estás dividiendo por un número más chico. Ponele que la diferencia es 10. Y en un caso la distancia acá es 5 y en este otro la distancia es 2. 10 dividido 5, ¿cuánto da? 2. ¿Y 10 dividido 2? ¿Cuál es más alto? El valor final. Ahí va. Entonces, O sea que si no hay gradiente mayor. sí, asumiendo que la diferencia de concentración es la misma. Eso es cierto para la química y para el gradiente de casi cualquier cosa. También es cierto para la diferencia de alturas, ¿sí? La energía potencial química. Piensen ustedes en una cascada. ¿Cuándo es más fuerte que cae el agua? O sea, asumiendo que tenemos 100 metros y 50 metros. El desnivel son 50 metros. No es lo mismo disipar, que el agua corra a lo largo de 100 metros de un tramo de arroyo que caiga en una cascada en 2 metros. ¿Sí? El gradiente es mucho mayor en ese tramo de 2 metros. Y después, la otra definición de gradiente tiene que ver con un declive o pendiente. ¿Sí? Entonces, la idea es que el gradiente lo que genera es una diferencia, lo que genera es una tendencia en declive. Puede ser un declive hacia abajo o puede ser hacia arriba, o sea, dependiendo del signo de la diferencia. En general asociamos en esta especie de metáfora o aplicación, esta metáfora nos es más familiar del gradiente como algo que baja, como una cuestión física, como un tobogán. Asociamos esta idea de que las diferencias de gradiente, que van de más alto a más bajo, van a generar un movimiento que es espontáneo, mientras que las diferencias de gradiente, que son
de más bajo a más alto, van a necesitar algún tipo de fuerza que lo lleve hacia arriba. ¿Sí? Lo mismo pasa con las concentraciones, lo mismo va a pasar con un montón de otras cosas. Esta idea de pensar las cosas como que son espontáneas, van cuesta abajo y pueden ocurrir solas, o que las cosas no son espontáneas y van cuesta arriba porque el gradiente es positivo. Entonces, el gradiente en el fondo es una diferencia de algo. Entonces, y es una diferencia que generalmente genera una diferencia de potencial. Y las diferencias, cuando hay una diferencia, la tendencia va a ser que cause un flujo. El flujo va a ser un movimiento de algo. Va a ser un movimiento de moléculas, va a ser un movimiento de objetos. O sea, si yo tengo un montón de... subo al tobogán una canasta llena de pelotitas de pelotero y la suelto para que puedan bajar por el tobogán, va a haber un flujo de pelotitas de pelotero hacia abajo. Y ese flujo lo que va a hacer es disipar esa energía potencial. ¿Por qué? Porque tenemos energía potencial gravitatoria, en el caso del ejemplo de las pelotitas, que baja por ese tobogán. Cuando está abajo desaparece, ya no hay más gradiente. Entonces, los flujos siempre son disipativos. Los flujos tienden a disipar el gradiente. Las cosas se mueven como que el universo odia la acumulación de energía potencial y va a usar los flujos para deshacerse de esa energía. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua y aplico una gota de colorante concentrado, lo que van a hacer las moléculas de eso es van a crear un gradiente, ¿sí? Porque acá va a haber una alta concentración de mi colorante concentrado y acá no va a haber nada de colorante. Entonces va a haber una tendencia a que ese gradiente que se genera entre este lugar y este lugar se disipe. Esa disipación lo que va a hacer es que eventualmente todas las moléculas de colorante se van a desparramar y van a quedar homogéneamente distribuidas y no va a haber más gradiente. Todos los lugares del espacio entre ese vaso van a ser iguales. Entonces pasamos de una situación donde tenemos un gradiente elevado a una situación intermedia en la cual el gradiente es cada vez más bajo y finalmente una situación donde el gradiente desaparece. Y una cosa importante es que la tasa, la velocidad con la que van a ocurrir las cosas está asociada a la intensidad del gradiente. O sea que la velocidad con la que vamos a pasar de acá a acá va a ser más alta que con la que vamos a pasar de acá a acá. ¿Sí? O sea que a medida que nos acercamos a un punto en que logramos una disipación total del gradiente, esa disipación ocurre cada vez más lentamente. Cuando el gradiente es elevado, cuando hay mucho potencial, mucha diferencia de potencial, las cosas, el flujo es mucho más intenso. A medida que se va disipando esa diferencia, se va bajando esa diferencia, el flujo baja en su intensidad. Y eso es importante porque si yo necesito sostener una reacción biológicamente importante a una tasa alta, una de las cosas importantes que tengo que sostener es un gradiente elevado todo el tiempo. Y acuérdense que como todo el tiempo el flujo me está tratando de disipar el gradiente y la reacción reaccionar está disipando ese gradiente también, yo de alguna manera si quiero mantener eso, tengo que sostener ese gradiente, ya sea añadiendo más cosas del lado de los reactivos o removiendo los productos para evitar que se disipe ese gradiente. Y eso es importante porque los gradientes de concentración constituyen la principal fuerza química que empuja la mayoría de los procesos biológicos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un sistema que está delimitado de alguna manera y define un medio interno y un medio externo, nosotros vamos a poder generar diferencias de gradiente asociadas a diferencias de concentración. ¿Sí? Yo puedo tener mayor concentración adentro y menor concentración afuera.
Y en ese caso, esa diferencia va a generar un gradiente y ese gradiente va a generar la posibilidad de un flujo disipativo que va del interior al exterior. El caso inverso es cuando yo puedo tener mayor concentración afuera que adentro, lo que va a generar de nuevo es un gradiente de sentido inverso, donde el potencial y el impulso va a ser del exterior hacia el interior. Entonces, el gradiente lo que va a hacer es va a actuar como fuerza impulsora de procesos, ¿sí? Cuando estamos hablando de espontaneidad, cuando hablábamos la otra vez del delta G, muchas veces el delta G está basado en construir esa diferencia de concentraciones, generar un gradiente y usar el potencial de ese gradiente para mover reacciones. El flujo, ¿por qué el flujo es espontáneo? Porque lo que hace es maximiza la entropía del sistema, ¿sí? Tener un montón de cosas de un lado sí, del otro lado no, es una manera de ordenar. Y por lo tanto, lograr el máximo desorden implica que todo se mezcle lo más posible. Por lo tanto, los gradientes y el flujo, a la edad que son disipativos, lo que están haciendo es maximizar la entropía del conjunto del sistema. Y una cosa que es muy importante es que el flujo no es el resultado coordinado, no es que todas las moléculas se van a mover de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro siguiendo su gradiente. No es un resultado promedio. En todo momento, así como cuando hablamos de reacciones químicas que podían pasar para un lado o para el otro, y que lo que determinaba en qué sentido va mayormente la reacción es que la concentración de los productos y de los reactivos, esto es lo mismo. Es un resultado promedio, es lo que llaman una cuestión dinámica, donde lo que cuenta es si vos, la suma de todo lo que va para un lado y de todo lo que va para el otro, da un movimiento neto en una dirección, ¿sí? No quiere decir que todo se mueve siempre para el mismo lado. Recuerden que las moléculas en general se mueven al azar, hacen una cosa que se llama movimiento browniano, movimiento aleatorio, que están todo el tiempo moviéndose al azar. Ahora, si yo tengo un montón de moléculas de este lado y no tengo nada acá, las moléculas se van a mover al azar, pero va a haber la probabilidad de que más moléculas tienen probabilidad de pasar de acá para este lado, ¿sí? Algunas una vez que lleguen acá van a poder volver al otro lado, pero hay más moléculas de este lado, o sea que por azar van a tener más aire hacia ese lado. Cuando están todas distribuidas igual, todas se siguen moviendo, pero ya no hay movimiento neto en ninguna dirección, porque la probabilidad de pasar de acá a acá es de acá a acá. Y eso es un fenómeno que se llama difusión, ¿sí? La difusión es el modo más simple y más espontáneo de movimiento de partículas que tiene que ver con un movimiento neto de una sustancia a favor de su gradiente. Y la difusión se puede mirar pensando en una partícula individual. Por ejemplo, si miran esta partícula, lo que ven es que se mueve, no parece tener un movimiento neto. Pero sin embargo, el conjunto de partículas, lo que van a ver es que va a ocupar, acá cuando empieza este abridor hay una barrera, se levanta la barrera y se ve cómo se va ocupando. Y acá lo que se ve es como uno lo vería macroscópicamente si estas fueran moléculas de colorante en un solvente transparente. Pasamos levantamos la barrera y de a poco se va generando un proceso de difusión, donde va difundiendo no solo esta molécula, las otras moléculas que estaban acá también difunden para este lado, estaban en esta concentración. ¿Sí? El proceso de difusión es fundamental a los sistemas biológicos, es básico y tienen que entender que es el resultado estadístico de un proceso totalmente aleatorio. Que lo que va a hacer es que va a ser una tendencia a que los gradientes cuando aparezcan, si ese gradiente estaba sostenido por algo, por ejemplo en este caso, lo que sostiene este gradiente inicial es esta barrera que se retira, esta barrera que se retira. Del mismo modo, una vez que si uno tiene un gradiente y le retira cualquier barrera, eso va a tender a homogeneizar. Bien, ahora esto es lo que sucede en ausencia, digamos, de barrera. La difusión ocurre en ausencia de barreras. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una membrana? Las membranas pueden ser, como podemos clasificar, en tres tipos básicos, ¿no? Pensándolas como barreras. Pueden ser barreras impenetrables, barreras impermeables, no dejan pasar nada a través.
Pueden ser barreras totalmente permeables, es decir, que cualquier cosa puede pasar a través, con lo cual en realidad como barrera no tiene mucho, por definición una barrera algo tiene que separar, pero bueno, en principio podría haber barreras permeables. Y después hay lo que llaman membranas semipermeables. Las membranas semipermeables lo que tienen es que son permeables a algunos tipos de moléculas y no a otros. Pueden ser, por ejemplo, imagínense una membrana con poros, un montón de agujeritos de cierto tamaño. Esa membrana va a ser permeable a cualquier elemento, cualquier objeto que sea más chico que el tamaño de los poros, que pueda pasar libremente a través de los poros. Y va a ser totalmente impermeable a cualquier objeto más grande que los poros. ¿Sí? Esa es la definición de membrana semipermeable. Piensen que en este caso, por ejemplo, esta membrana es semipermeable, ¿por qué? Porque deja pasar a las moléculas del compuesto azul, pero tiene un poro demasiado pequeño para las moléculas del compuesto rojo. Como un tamiz, digamos. Es como un tamiz. Ese tamiz puede ser, algunas membranas son semipermeables por tamiz, porque tienen un poro de cierto tamaño, o pueden tener otras propiedades. Por ejemplo, si la membrana es una capa, como una membrana lipídica que tiene una parte no polar, hidrofóbica, lo que va a hacer esa parte hidrofóbica es no va a dejar pasar moléculas polares, pero sí va a dejar pasar moléculas no polares. Entonces la membrana, no por poros, sino por una cuestión química, va a ser semipermeable. En las membranas semipermeables lo que ocurre es un fenómeno, una versión de la difusión que se llama ósmosis, que tiene que ver con lo siguiente. Acá en este dibujo, lo que estamos viendo es que hay moléculas azules, vamos a suponer que este, por ejemplo, es un solvente, que puede ser agua, que pueden pasar a través de la membrana, y estas moléculas rojas que no pueden pasar. Entonces, pregunta número 1. ¿Hay un gradiente de las moléculas azules del solvente? Hay una diferencia, ¿no? Gráficamente se ve que acá hay mayor cantidad que acá hay menor cantidad. ¿Hay un gradiente de las moléculas rojas? 1, 2, 3, 4 acá, y acá hay 4 y 5, 9. O sea que hay una diferencia. Hay un gradiente entonces. O sea que hay un potencial para que moléculas de este lado pasen para este lado, y hay un potencial de que moléculas de este lado pasen para este lado. Bien. Recuerden que lo que estamos hablando acá son concentraciones. Entonces, el solvente va a pasar para este lado, va a tener una tendencia a pasar para este lado. Sí. Va a pasar tratando de igualar la concentración. ¿Este va a pasar a este lado? No. O sea que esta diferencia se va a mantener. O sea que estas moléculas siempre van a quedar más concentradas de este lado. Si hay más moléculas de este lado, ¿puede equipararse las concentraciones de estas dos? Las moléculas azules, ¿pueden alcanzar una igual concentración de este lado que de este lado? Tengo una respuesta que dice que no, porque las moléculas rojas ocupan espacio, y hay otras que dicen que sí, argumentando. Tratar de disminuir la concentración de las moléculas rojas. Claro, pero el problema es que las moléculas rojas no pueden salir de ahí. Claro, pero los azules pueden ocupar más espacio para que la concentración de ambas sea igual. Bien. ¿De ambas cuáles? De las rojas. Ah. El problema que tenés es que vos podés, digamos, cuando pasa agua se supone que aumenta y cambia la proporción. Sin embargo, el fenómeno de difusión no depende de los gradientes, dependen solo de las moléculas del mismo tipo. Estas moléculas rojas en principio no van a afectar el gradiente, no le importa a las moléculas de solvente la concentración, digamos, la diferencia de potencial entre
las otras moléculas. Pero si le afecta el hecho de que si las moléculas están acá, nunca va a poder llegar a tener la misma cantidad de moléculas por unidad de espacio que hay acá. ¿Sí? O sea que va a haber una tendencia constante a que este solvente pase para este lado y que nunca se va a poder llegar a igualar, porque este lado siempre va a tener un espacio que no se va a poder ocupar para lograr que sea exactamente igual. ¿Sí? Ese fenómeno se llama ósmosis. Es un caso especial de difusión. La ósmosis tiene que ver, generalmente los casos de ósmosis tienen que ver con cuando la molécula chiquita es un solvente. Típicamente la ósmosis tiene que ver con el agua, el movimiento de agua. Es una cosa que sucede a través de estas membranas de permeabilidad selectiva, quiere decir que dejan pasar el agua, pero por ahí no otras cosas. Y es un proceso espontáneo. Y lo que la ósmosis genera es esta tendencia a que el agua pase a través de esta membrana semipermeable hacia donde está más, hay una contracción de soluto, ese soluto que no puede pasar a través de la membrana, y eso lo que genera es una fuerza neta hacia donde hay más concentración de soluto. Acuérdense, siempre, que es lo que se mueve, porque muchas veces uno piensa que la ósmosis, uno ve que las cosas van hacia donde hay mayor concentración, pero no es porque van hacia la concentración del soluto, sino que es el solvente que está yendo hacia donde hay menos concentración de solvente. ¿Sí? Eso es una cosa que lo que genera es un movimiento neto de agua hacia donde hay mayor concentración. Y ese movimiento neto está dado por el agua que puede pasar a través, pero las moléculas de soluto que no pueden entrar o pasar a través de la membrana. ¿Sí? Al entrar cada vez más agua, lo que va a aumentar es que va a aumentar la cantidad de agua y por lo tanto el volumen de ese lado de la membrana. Eso lo que genera es esta diferencia en la concentración de solutos nunca se va a poder resolver, porque aunque cuando entra agua se disminuye, siempre va a haber más moléculas de soluto. Y eso ocurre hasta que se alcanza un equilibrio. Que es cuando suficientes cantidad de agua entró para acá para concentrar esta solución y diluirla. Cuando uno lo mira en un ejemplo concreto, como es un vaso con un volumen fijo, ahí sí va a haber una equiparación. Pero no va a haber una equiparación por unidad de volumen, o sea, la cantidad de soluto acá va a seguir siendo mayor que la de acá. ¿Se entiende cómo funciona la ósmosis? Es un proceso fundamental para un montón de cosas que tienen que ver con el movimiento del agua. Es un proceso fundamental en el sostener el estado de las células del modo correcto. O sea, las células dependen de sus concentraciones y las células, dependiendo de en qué medio están, pueden tener más solutos que el medio o menos solutos que el medio, y eso va a generar que el agua se mueva en una dirección o en la otra. Entonces, controlar ese movimiento de agua es fundamental, porque si uno pone agua, por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo una célula, una cantidad de solutos para propiedad de la célula, y la pongo esa célula en agua destilada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el agua? Va a entrar a la célula. ¿Por qué? Porque el gradiente de concentración de solutos es mayor dentro de la célula que... Bien. Va a entrar a la célula cuando tenemos un sistema con una cantidad de solutos y lo ponemos en un medio que tiene menor concentración de solutos. Se dice que el medio, que la célula es hiperosmótica respecto al medio, o que el medio es hipoosmótico. Hiper es más, hipo es menos. Eso lo que genera es que entre agua. Entra agua, entra agua, entra agua. ¿Hasta cuándo? No entra más. ¿Y qué necesita la célula hacer para que se equilibre? Fíjense lo que pasa acá. Claro, no va a poder equilibrarse porque... O sea, este equilibrio implica que de este lado aumenta el volumen. El lado que es hipoosmótico respecto al medio aumenta el volumen. Bien, si la célula puede aumentar su volumen,
aumenta el volumen hasta que se alcance el equilibrio. Y si no llega, explota, revienta. Se produce un proceso que se llama plasmólisis. Primero pierde su forma y después explota. No sé si lo vamos a hacer en trabajo, pero un experimento que es muy lindo es una que tiene los glóbulos rojos nuestros, que tienen esa forma de disco bicóncavo con una pastillita de caramelo. Esa forma está asociada a maximizar la superficie de intercambio para poder intercambiar gases respiratorios. Cuando uno pone glóbulos rojos, los saca del medio interno nuestro, que tiene una concentración similar a la de los glóbulos, y lo pone en agua destilada, lo que sucede es que es hiposmótica respecto del medio y empieza a entrar agua. Entonces, lo primero que sucede es que el glóbulo se ve que se empieza a volverse cada vez más esférico, se vuelven pelotas esféricas, se maximiza su relación de la superficie y después, como sigue entrando agua, revientan. Otro ejemplo similar es las plantas. Piensen en la célula de una planta terrestre. El aire que rodea la planta, ¿cómo es respecto a la planta, a las células de la planta? ¿Tiene mayor o menor concentración? Menor concentración, con lo cual hay una tendencia a que el agua ingrese a la célula. ¿Cómo es que no revienta? Sí, pero no es suficiente eso. Porque las células vegetales tienen, rodeando su membrana celular, tienen una pared rígida, se llama pared celular, de celulosa, que la contiene físicamente. Entonces, la tendencia a ingresar agua por ósmosis lo que genera es, primero la llena de agua, la célula se llena hasta que las paredes, la membrana celular está contra la pared, y a partir de ahí la contiene. Y eso genera una presión, una fuersa física, una presión, se llama presión de turgencia. Y esa presión de turgencia es la que hace que las plantas puedan sostenerse. Las plantas son todas las plantas que no son leñosas. Cuando usted tiene una planta que pasó un buen tiempo que no la riegan, la planta ¿cómo se pone? Se pone toda flácida. ¿Sí? En el momento en que la riegas, se fijan lo que hace la planta y empieza de vuelta a recuperar su rigidez. Y eso tiene que ver con la llegada del ingreso de agua que genera esta fuerza basada en ósmosis, que genera esta presión de turgencia y que hace que la planta se mantenga rígida. Y de hecho es uno de los mecanismos principales que tienen las plantas para sostenerse, para sostener sus células, cuando en ausencia de algún tipo de soporte rígido. Bien, entonces, habiendo hablado un poco de difusión y de ósmosis, vamos a hablar de membranas celulares. En este caso, lo que funciona, el lado que tiene mayor concentración, funciona como si fuera el interior del glóbulo rojo, con más concentración de solutos. El agua lo que va a hacer es tiende a ingresar a través de la membrana, porque las membranas celulares, tal como las membranas, son permeables al agua, el agua pasa a través de las membranas, y lo que va a hacer es va a tender a moverse hacia adentro, hacia donde hay mayor concentración de solutos. Entonces fíjate que en el caso de un vaso, el vaso aumenta su concentración, y acá también hay un trabajo físico. Recuerden que esto cambia, un cambio de presión hidrostática. Si acá hay el peso del agua acá es mayor que el peso del agua acá. Entonces hay un límite que tiene que ver con alcanzar concentraciones iguales y otro que tiene que ver con generar, digamos, trabajar en contra de la fuerza de la gravedad. ¿Inicialmente o al final? No, al final es igual.
es igual porque este lado del contenedor puede aumentar libremente su volumen. Ahora, si yo estoy trabajando en un contenedor cerrado con un volumen fijo, nunca voy a poder equilibrar. ¿Sí? Acá se equilibra porque puedo dejar pasar suficiente agua como para que al final la cantidad, o sea, acá inicialmente acá tengo menos soluto de este lado y menos soluto de este lado. Pero tenía la misma cantidad de agua, entonces hay una diferencia en la cantidad, en la concentración. Ahora, baja la cantidad de solvente de este lado, sigue la misma cantidad de soluto, sube la cantidad de solvente de este lado, entonces llega un momento en que la división me da igual, las concentraciones son las mismas. ¿Cómo? De vuelta. Acordate que esto empieza, cuando empezamos de dos lados de la membrana, con el mismo volumen de agua. En las soluciones, el volumen está dado por la cantidad de solvente. Pero de un lado tenemos más soluto, ¿sí? Más de las moléculas que no pueden pasar a través de la membrana. Entonces, ¿cómo funciona? En el caso del vaso de agua, el solvente tiene la libertad de pasar al otro lado y aumentar la cantidad, digamos, el volumen total de solvente de solución del otro lado. Con lo cual, a medida que vos te va el solvente de este lado y aumenta de este lado, la concentración, que es la cantidad de soluto dividido el volumen del solvente, se empieza a equiparar. ¿Sí? Se empieza a ser igual, porque al principio era distinta. Ponele que tenías de un lado ponele que tenés 5 litros de agua de un lado y 5 litros del otro lado. Y acá tenés un gramo de solvente y acá tenés 10 gramos de solvente. Entonces, ahí cuando vos dividís tu gramo de solvente por los 5 litros de agua, te va a dar una concentración menor que cuando dividís tus 10 gramos de solvente por los 5 litros de agua. A medida que el agua va pasando, vos de este lado dividís por un número cada vez más grande. Entonces la concentración final, si bien la cantidad de soluto es la misma, la concentración se va haciendo cada vez menor, porque vas dividiendo por un número cada vez más grande. Y de este lado la concentración, que inicialmente era baja, como estás dividiendo por un número cada vez más chico, el mismo valor de soluto, se te va haciendo cada vez más alta. Con lo cual, si acá sube y acá baja, la diferencia de concentración, el volumen cambia, lo que hace es que la concentración es cada vez más igual, hasta que la concentración de este lado y de este lado son iguales. O sea que es más concentrado el que tiene menos soluto. Es más concentrado el que tiene más soluto por unidad de solvente. O sea, intuitivamente, si vos agarrás dos vasos de agua, Sí. en uno le tirás una cucharada de sal y en otro le echás 5 cucharadas de sal. Sí. ¿Cuál es más concentrado? El de 5. Exactamente. Okay. O sea que acá la imagen está. Es más concentrado el de la derecha. La imagen esa es más concentrado el de la... Es más concentrado, en la inicial, acá, este lado está más concentrado. Sí. Que este. Sí. Acá al final, si la cantidad absoluta de moléculas de este lado sigue siendo la misma, Sí. como ahora hay más agua, la concentración de este lado y de este lado es la misma. Pero antes la concentración es una propiedad intensiva, es una propiedad que tiene que ver con, si vos tomas un pedacito Sí. y lo comparás con un pedacito de esto, se tiene que ver iguales. O sea que en el caso porque me dio recién con el agua y el sal, si yo pongo la misma cantidad de sal, una sola cucharada y un poquitito de agua así, si pongo 5 cucharadas pero mucho más agua, va a seguir siendo lo mismo, va a seguir siendo igual de... No, va a seguir siendo la misma cantidad de sal, Sí. de soluto, pero va a estar mucho más concentrada la solución en la que pusiste menos agua. Eso, okay. Ahora, si vos volcás esas dos mezclas que hiciste, de un lado y del otro, de una membrana impermeable, lo que va a pasar es que el agua va a tender a pasar donde está menos concentrada la solución a donde está más concentrada. Y va a ir, el efecto que va a hacer es va a ir diluyendo. Si entra agua y entra soluto, lo que
va haciendo el otro lado, va diluyendo y la otra se va concentrando. Ok. Este principio de ósmosis se usa muchísimo para sacar agua potable del mar. La membrana funciona en algunos aspectos como si fuera un colador. Lo que pasa es que cuando nosotros colamos objetos con el colador, generalmente no estamos trabajando con una solución. Entonces, el colador siempre lo que trabajamos es un cernido que hacemos usando la gravedad. ¿Sí? O sea, cuando nosotros queremos separar, tenemos una zaranda y tenemos una palada de una mezcla de piedras y arena, y queremos separar la piedra de las arenas, usamos un tamiz, una zaranda, que lo que hace es va separando, uno mueve, y eso lo que va haciendo es que va cayendo por gravedad la parte fina, la arena que pasa a través del tamiz, y la que da la piedra que no pasa. ¿Sí? En este caso, el gradiente está dado por la energía potencial gravitatoria, y cuando nosotros le metemos, subimos todo a la zaranda, hay una energía potencial que tiene que bajar. Que no va, el tamaño de malla no va a dejar que pasen las piedras, va a dejar que pasen lo otro. En este caso, estamos hablando de gradientes químicos, y la diferencia es que hay un movimiento en doble sentido. Unas cosas que pueden pasar, otras cosas que no pueden pasar. Bien, ¿quieren que hagamos una pausa? Bueno, así es como llegamos a las membranas celulares. Y las membranas celulares son uno de los elementos comunes a todos los seres vivos, tanto en procariotas como en eucariotas, que vamos a ver de qué se trata la próxima clase. ¿Sí? Pero desde la bacteria más simple hasta los seres unicelulares más complejos, y por supuesto los seres multicelulares, todos tenemos membranas celulares, en gran medida y en gran cantidad. Con lo cual podrán imaginarse que todos por lo tanto tenemos una enorme cantidad de fosfolípidos que necesitamos. También hay membranas celulares en muchos tipos de virus. Con lo cual las membranas son un componente fundamental de la vida. Todas las membranas celulares que se conocen tienen una estructura básica similar. Y es uno de los tantos motivos que apuntan a un posible origen común de la vida a partir de un último ancestro que tenía una membrana de este tipo. No es el único tipo posible de membrana, pero en general varía un poco la composición de fosfolípidos, varía un poco la disposición, pero las propiedades de membrana son las mismas en una bacteria, en un elefante o en una ameba. Lo que tiene es esta doble membrana Esto es una fotografía electrónica de barrido, y acá lo que se ve, si se fijan en la membrana, lo que se ve es esta doble línea, y esa doble línea representa en la parte externa las dos caras de la membrana celular. Esta estructura básica está conformada mayormente por estos fosfolípidos anfipáticos. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez? Que era un grupo indicerol que tenía de un lado dos colitas de hidrocarburo, que podían ser saturados o insaturados. Cuando son insaturados, eso genera una especie de torsión, de tensión en la patita del fosfolípido, que generalmente hace que interactúe de distinta manera que si son solamente las dos. Típicamente, en la mayoría de los diagramas, los fosfolípidos que vamos a ver
se representan con una cabecita a este lado, que es la cabeza hidrofílica, y estas colas hidrofóbicas. Y lo que tienen los fosfolípidos, que es digamos, una de las propiedades más importantes que tienen, es que esta configuración las hace capaces de autoorganizarse formando membranas, de modo espontáneo, es decir, sin uso de energía. La energía en todo caso vendrá de sintetizar esos fosfolípidos, pero una vez que los fosfolípidos están, automáticamente se autoensamblan en forma de membrana. Y eso ocurre bastante rápido. Esto es una simulación de... Los que se ven verdes son las colas hidrofóbicas y las cabecitas de color en el medio acuoso. Lo que se ve como de a poco se van organizando, primero formando esta especie de pequeñas esferas y agrupaciones que cuando entran en contacto entre sí, lo que van a tender a hacer es que todo el núcleo hidrofóbico va quedando adentro y la membrana se organiza espontáneamente, dejando un núcleo hidrofóbico interior y una cobertura, una lámina, dos láminas de cada lado, formada por las cabezas hidrofílicas. Y esto es una simulación basada en las propiedades de las moléculas simuladas en sílico. Y lo que se ve es esto, ¿no? Que este proceso espontáneamente va a conformar esta doble capa que tiene un interior no polar, ocupado por las colas hidrofóbicas, y un exterior para un lado y para el otro que es polar y que se va a asociar al medio acuoso. Entonces, ahora la pregunta que sigue es, en general, siempre se ve que los fosfolípidos de los que hablamos, los fosfolípidos de membrana, tienen dos colas hidrofóbicas. ¿A alguien se le ocurre pueden tener una? Los fosfolípidos pueden tener una sola cola hidrofóbica. ¿Por qué no vemos fosfolípidos con una sola cola? Acuérdense que la estructura molecular define la geometría molecular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos fosfolípidos con una sola cola, el área de influencia de esa cola lipídica tiene forma de cono. Y entonces la tendencia de los fosfolípidos con una sola cola es que se van a conformar en lo que llaman unas micelas, van a conformar bolitas con un núcleo hidrofóbico y una superficie hidrofílica. Esas bolitas no son capaces de limitar espacios. En cambio, cuando tenemos ya dos colas hidrofóbicas, el espacio de interacción es un espacio cilíndrico. Y entonces ese espacio cilíndrico no va a tender a permitir mucha curvatura, la curvatura suficiente para que se formen estas bolitas, sino que va a tender a asociarse horizontalmente con otros fosfolípidos de modo paralelo y verticalmente las colas se van a asociar con otra cola del otro lado para alejar el agua y dejando esta estructura de bicapa lipídica. Estas las vemos todos los días cuando lavamos los platos. Los detergentes, que también son moléculas anfipáticas, tienen una estructura muy parecida a esta. Y lo que van a hacer es, cuando uno aplica detergente, lo que hace es, esas moléculas van a formar estas micelas y adentro van a atrapar moléculas o conjuntos de moléculas de grasas que estaban en los platos que estamos lavando. Entonces lo que nos quedan son estas micelas que adentro tienen compuestos lipídicos, grasas y aceites, rodeadas por esta superficie que es hidrofílica y por lo tanto va a diluirse y ser arrastrada por el agua. Entonces,
cuando uno está lavando los platos, que solamente lavas con agua y tuviste una comida con bastante grasa o aceite, lo que te queda es esa película de grasa que no termina de desprenderse de la superficie. ¿Por qué? Porque cuando le pasamos el agua básicamente resbala en la superficie y no arrastra esa grasa. En el momento en que aplicamos el detergente, rápidamente vamos a ver que toda esa grasa desaparece, y eso es porque se van formando estas micelas microscópicas que son muy fácilmente arrastradas por el agua. Cuando tenemos una bicapa lipídica, esto lo que genera es una capa que es horizontal. Ahora, ¿por qué? Esto es horizontal, es como, digamos, si tuviésemos una lámina. Entonces, ¿por qué se cierra para delimitar un espacio? Lo que ocurre es que si yo tengo una lámina, esa lámina, digamos, adentro de la lámina es estable, ¿sí? Porque cada fosfolípido está muy alegremente rodeado de otros fosfolípidos horizontalmente, y tiene además el lado opuesto, otro fosfolípido, con el cual el núcleo hidrofóbico está separado del agua. Ahora, ¿qué pasa con los bordes de esa lámina? Claro, los bordes están en contacto con el agua. Y al estar en contacto con el agua, esos bordes no son estables, porque están... Entonces, ¿cuál es la manera de poder estabilizar eso? De evitar... O sea, cada borde necesita juntarse de alguna manera con otro, asociarse para seguir. Entonces, o tenemos una lámina infinita, cosa que no puede existir, o de alguna manera la otra solución es que los bordes se cierren sobre sí mismos. Y eso lo que nos genera, entonces, es que la configuración más favorable energéticamente y más estable es cuando estas láminas se cierran sobre sí mismas. Ahora, por esta condición, eso no puede hacerse una bolita muy chiquitita porque no tiene suficiente ángulo de giro. Entonces, esto lo que genera es que esas láminas sean relativamente grandes y por lo tanto estas esferas rodeadas de esta bicapa lipídica sean de un tamaño mínimo bastante más grande que las micelas. Por lo tanto, pueden sostener una variedad importante de moléculas en su interior. Las membranas celulares, la estructura básica está conformada o sostenida por estas bicapas de fosfolípidos. Pero no hay solo fosfolípidos en las membranas. Cuando uno observa un modelo de membranas, uno lo que ve es una serie de proteínas que están embebidas en la membrana. ¿Sí? Entonces, y el conjunto de este modelo de membrana que incorpora una membrana base de doble capa de fosfolípidos al cual se asocian proteínas se llama de mosaico fluido. ¿Por qué mosaico? Bueno, porque cuando uno lo mira desde afuera parece un mosaico de elementos. Y es fluido, ¿por qué? Porque en realidad no hay ningún tipo de enlace fuerte que ancle los fosfolípidos entre sí. O sea, los fosfolípidos están mutuamente acomodados por una cuestión de básicamente que las colas hidrofóbicas no entren en contacto con el agua. Pero no hay nada que les impida moverse, digamos, rotarse y trasladarse. Con lo cual toda la superficie, en principio, es como un gran fluido, ¿sí? Las moléculas de un fluido horizontal tienen solo movimiento dentro del plano horizontal. No pueden moverse, no pueden salirse del plano, pero sí pueden moverse dentro del plano. Y esa fluidez del mosaico es lo que genera esta idea de un mosaico fluido. Y esa fluidez del mosaico es súper importante en los modelos de cómo funcionan las membranas y cómo se organizan. ¿Por qué? Porque, por un lado, les da flexibilidad a las membranas, pueden cambiar componentes del lugar, mover componentes del lugar, pero además hay un sistema interno de anclaje que tampoco hace que todo esté por cualquier lado. Entonces hay sectores de la membrana que necesitan cumplir una función especial y tener. Recuerden que los fosfolípidos son prácticamente todos iguales. Prácticamente, hay diferencias. Pero la mayoría de las funciones de la membrana están dadas por qué hacen las proteínas que están en la membrana. Entonces, si uno tiene un área de la célula, de la superficie de la célula que necesita cumplir una función especial y que tenga proteínas especiales, no le sirve si todo el tiempo... Acuérdense que al ser fluido, esto en principio funciona con los mismos principios de la difusión.
Si no hay nada que esté dirigiendo el movimiento es aleatorio. Con lo cual la tendencia de cualquier proteína o tipo de proteína va a ser desparramarse aleatoriamente en toda la superficie. Por lo tanto, hay sistemas de anclaje que anclan las proteínas del lado de adentro, típicamente, de la célula, para que haya conjuntos de proteínas que cumplan funciones especiales. Por ejemplo, hay proteínas que son receptores, que reciben otras proteínas, reconocen y disparan procesos celulares, y muchas de esas proteínas que son receptores son las que son usadas por los virus como métodos de entrada a las células. Entonces, si miramos en detalle una membrana celular, lo que vamos a ver es que acá está el mosaico, acá están las proteínas, y vamos a ver que tienen esta estructura típica de las cabezas de los fosfolípidos, que van a conformar la base de la bicapa lipídica. ¿Sí? Y esa bicapa es la que tiene movimiento, es fluida, los fosfolípidos pueden entrar o salir, y lo que hace es estar compuesta por estas dos fosfolípidos, un par de fosfolípidos asociados, que tienen su cabeza hidrofílica, que forman la asociación con el agua externa, que van a limitar un fluido extracelular, del lado de afuera de la célula, y un fluido intracelular que se llama citoplasma. Del lado extracelular, en general, lo que ocurre, esto es lo que sería el exterior de la célula, ¿sí? Y esto es el interior de la célula. Y lo que se observa es que las membranas son asimétricas, en el sentido de que no es lo mismo lo que hay de un lado que del otro. Las colas hidrofóbicas lo que generan es este interior, la parte del jamón del sándwich, si lo imagino como un sándwich de miga, es el jamón de adentro, o el queso, si no el jamón, y afuera lo que tiene son proteínas. Estas proteínas que van a estar como flotando, fíjense cómo se mueven a través de este mar de fosfolípidos. Y eso es lo que da la idea del mosaico, es el conjunto del mosaico fluido. Esas proteínas son las que van a estar haciendo un montón de funciones asociadas a la permeabilidad selectiva de la membrana y también asociadas a cuestiones de reconocimiento de la célula y de funciones celulares. Entonces, las membranas lo que permiten es compartimentalizar la célula, ¿sí? La van a separar del medio externo, van a definir, una membrana celular va a definir un medio externo de un medio interno. Pero además, las membranas tienen la capacidad de segregar internamente un montón de componentes celulares. Y eso lo vamos a ver en las células de tipo eucariótico, que son las células que poseen núcleo y que poseen un sistema de membranas internas. Si bien el nombre de las tipos de células eucariotas se refiere a las que tienen un núcleo, en realidad lo más importante que tienen es que tienen un sistema interno de membranas, cosa que las células procarióticas, en su gran mayoría, no tienen. Entonces, ese sistema interno de membranas es lo que va a delimitar y formar la mayoría de las estructuras celulares que vamos a ver la semana que viene. Y otra cosa importante que también vamos a repasar más tarde es lo que se llama la continuidad topológica. Y es que por cómo se intercambian los materiales de la célula y cómo se mueven los componentes de membrana, hay espacios dentro de la célula que son equivalentes topológicamente, es decir, equivalentes en el espacio a el medio extracelular. Por ejemplo, las enzimas digestivas extracelulares, o sea, aquellas enzimas que muchos organismos secretan al exterior, o por ejemplo el mucus, que muchas células secretan al exterior de la célula, se secreta en el interior de espacios delimitados por membrana. Se secretan de tal manera que esos espacios interiores son equivalentes al espacio exterior. Quiere decir que cuando dentro de ese espacio esas proteínas o esos compuestos que se van a secretar, se secretan adentro de sacos. Esos sacos desprenden el contenido como si fuera una vesícula, una bolita, que es llevada hasta la membrana celular y ahí se fusiona esa membrana con la membrana externa y sale el contenido. El espacio ese externo
es equivalente al espacio interno de esa vesícula, de esa bolita, y es equivalente al espacio interno del saco donde se formó esa molécula. Ahora vamos a ver un poquito mejor. Entonces, una de las propiedades más importantes, probablemente la propiedad fundamental que hace las propiedades de la vida, es la entrada y salida de moléculas de la célula. Es decir, si la membrana rodea la célula, ¿qué tiene que hacer una molécula para entrar a la célula? Atravesar la membrana. ¿Sí o sí? Bueno, en realidad podría pasar. Acá tenemos la membrana. Podría pasar directamente a través de la membrana. Pero hay moléculas, o macromoléculas, o a veces compuestos cosas más grandes que las moléculas, que no pueden pasar a través de la membrana. Y en ese caso lo que sucede es que, digamos, entran con membrana y todo. O sea, así como cuando les expliqué recién que cuando se crea una vesícula, la vesícula se fusiona con la membrana y sale otra vez, así también cosas pueden, la membrana celular puede generar, digamos, se hunde para adentro, viene el elemento, se hunde, se apoya en la membrana, se hunde hacia adentro, se engloba la membrana y después se separa una bolita de la membrana que va hacia adentro. Entonces esa molécula entró a la célula, pero no atravesó esa membrana. Y muchas veces lo que sucede con esa... Queda con la membrana, pero o sea, la misma membrana que estaba en el exterior de la célula, una partecita se va hacia adentro y queda, digamos, se separa de la membrana principal, queda adentro flotando como una especie de como una mini célula, pero está dada vuelta. Lo que estaba afuera ahora está adentro, ¿sí? Y generalmente lo que sucede ahí es que esa bolita, esa vacuola o esa vesícula se va a fusionar con otras que tienen, por ejemplo, enzimas digestivas. Y entonces el contenido se va a digerir. Se va a digerir probablemente hasta llegar a moléculas más simples que sí pueden atravesar la membrana. Y lo que sobra, realmente sigue un proceso, sigue y vuelve a la membrana celular, se fusiona de nuevo y libera lo que, digamos, no se pudo digerir. Es un proceso que se llama digestión intracelular. Si se fijan, en realidad hay cosas que nunca entraron a la célula pero nunca cruzaron la membrana. Y por eso estaba haciendo énfasis en esta idea de que hay espacios internos de la célula que son equivalentes al espacio externo. ¿Equivalentes por qué? Porque algo puede estar ahí sin nunca haber cruzado la membrana. Entonces, ¿cómo entran y salen las moléculas? Bueno, algunas pueden pasar, ¿sí? Hay las membranas, hay muchos tipos de moléculas que van a dejar pasar las moléculas de agua, van a dejar pasar las moléculas que son no polares. Otras no pueden pasar, no pueden atravesar la bicapa lipídica. Y entonces, para poder pasar, lo que usan son distintos tipos de proteínas que funcionan como canales que las dejan pasar. Las pueden dejar pasar a favor de su gradiente, como una especie de poro, formando un poro, o pueden hacer un tipo de pasaje a través de un canal más estructurado. Si pasan a favor del gradiente, no necesitan energía, pero si tienen que pasar en contra del gradiente, tienen que meterlas a la fuerza, van a necesitar energía. Entonces, dependiendo de si el pasaje es a favor del gradiente o en contra del gradiente, vamos a tener mecanismos de movimiento de moléculas a través de la membrana pasivos y mecanismos activos. Los pasivos se basan en esta idea que ya dijimos de la difusión. ¿Sí? Acuérdense que hablamos de que hay un proceso de difusión a través de la membrana. Acá esto que es el equivalente de la membrana celular, hay un solvente, la célula va a ser el agua que forma el citoplasma, y hay un soluto. Entonces, en estos mecanismos pasivos, la difusión lo que va a ir es a través de una membrana semipermeable, en este caso la membrana celular, va a permitir el pasaje de moléculas a través
simplemente por la diferencia de gradiente. En general, la difusión por sí misma puede pasar con o sin agua, con o sin membrana, pero la que nos suele interesar es la membrana que pasa a través de la membrana. ¿Sí? Recordemos que el mecanismo acá es que tenemos un tamaño de poro que permite el paso de las moléculas o una situación química que permite el paso de las moléculas. ¿Sí? Y que el pasaje siempre va, por difusión va de alta concentración a baja concentración. Cuando la membrana es impermeable a una sustancia, pero hay un gradiente favorable, es decir, que la célula necesita que la sustancia entre, hay un gradiente favorable, hay más afuera que adentro, pero no pasa a través de la membrana, por ejemplo, los iones. Los iones, el cloruro, los iones, el sodio, el potasio, el calcio, realmente están ionizados, son cationes en su mayoría, salvo el fluoro que es un anión. Los iones son muy polares. Recuerden que los iones tienen una carga fuerte porque realmente o les sobra o les falta un electrón. Con tanta polaridad, esos iones jamás van a poder atravesar el núcleo hidrofóbico de la bicapa, ¿sí? Porque ese núcleo hidrofóbico no acepta cosas fuertemente cargadas. Con lo cual, la única posibilidad de mover iones a través de la membrana, aún sin la gradiente favorable, es con algún tipo de sistema auxiliar. Y eso se llama difusión facilitada. Cuando la difusión podría pasar, no pasa porque la membrana no lo permite, pero hay elementos que facilitan el pasaje. Entonces, cuando la membrana es impermeable, se requiere un sistema de transporte, como ocurre a favor del gradiente, sin aporte de energía. Típicamente sucede mediado por proteínas. Un ejemplo son los poros acuosos. En general, el agua puede pasar a través de la membrana, pero no tan fácilmente, con lo cual cuando necesitamos un pasaje más rápido, hay proteínas que dejan pasar agua, se llaman acuoporinas. La difusión facilitada lo que permite es que estas moléculas que no podrían pasar normalmente en la capa lipídica puedan pasar a través de estos canales de proteínas. Son proteínas que lo que hacen es, algunas abren poros, que son como tubos que se abren y que dejan pasar proteínas, y otras lo que hacen es, tienen como espacios, como compartimentos que dejan entrar la molécula y después la molécula cambia la forma y sale del otro lado, ¿sí? Como barreras que se han de un lado y del otro. Y siempre esto funciona por difusión, ¿sí? Esto es un ejemplo de difusión facilitada. Se van a mover a favor del gradiente, donde hay mucho, a donde hay poco, pero lo van a hacer a través de estas proteínas. Fíjense que siempre va a favor del gradiente cuando es difusión facilitada. Y esto en general no requiere un aporte de energía. Asociado específicamente al pasaje. Lo que muchas veces ocurre es que hubo un aporte de energía generando ese gradiente. Recuerden también que la difusión facilitada, al ser espontánea, lo que hace es disipar el gradiente. Por lo tanto, disipa energía. Recuerden que los gradientes contienen energía potencial. Eso quiere decir que dejar pasar moléculas a favor del gradiente es un proceso que es ¿de qué tipo? ¿Endergónico o exergónico? Es exergónico. ¿Y entonces qué puedo hacer cuando tengo un proceso exergónico? Puedo acoplarlo a un proceso endergónico. Un ejemplo, quizás uno de los más importantes, las células utilizan la energía que sacan de la serie de reacciones que degradan el azúcar a dióxido de carbono para generar un gradiente de electrones y protones. En un gradiente de protones, de un lado de una membrana, van a quedar un montón de protones y del otro lado muy pocos. Y después lo que hacen es utilizan unos canales especiales
que lo que hacen es van a hacer a permitir la difusión facilitada de esos protones a través de esos canales a favor del gradiente. Y ese gradiente es tan intenso que ese pasaje tiene mucha energía potencial. Y por lo tanto van a utilizar la energía de ese pasaje para generar moléculas de alta energía, como el ATP, que ya lo vamos a ver, que les permiten después esas moléculas de alta energía llevarlas a otra parte de la célula para que potencien con su reacción, su hidrólisis fuertemente exergónica, otras reacciones energónicas. ¿Sí? O sea que esta cuestión de la difusión facilitada y lo que implica a nivel energético es fundamental para entender cómo las células manejan su metabolismo. Cuando necesitamos mover a través de la membrana moléculas en contra del gradiente, ahí ya no va a ser un proceso instantáneo. Ahí sí o sí vamos a necesitar algún tipo de proceso que requiere energía. En general, aquellas moléculas que pueden atravesar la membrana no se pueden mover en contra de su gradiente fácilmente. ¿Sí? ¿Por qué? Se podría, pero uno las pasaría de un lado y estarían automáticamente pasando de vuelta, con lo cual sería muy difícil construir un gradiente que es realmente el motivo por el cual se mueven moléculas de un lado para el otro. Entonces, en general, las moléculas que se mueven activamente en contra de su gradiente siempre son movidas por proteínas. Porque no pueden pasar por sí mismas en las membranas. Entonces, la manera de mover en contra del gradiente una molécula es con uso de energía o hay una estrategia que es usar una cosa que se llama cotransporte, que es aprovechando un gradiente de otra molécula que también es transportada. Entonces, con la fuerza que hace la molécula que se transporta a favor de su gradiente, esa energía se aprovecha para mover otras moléculas en contra de su gradiente. Entonces, eso puede suceder con lo que se llaman transportadores acoplados, donde tenemos dos tipos de moléculas que son movidas por la misma proteína, una a favor del gradiente y una en contra. Podemos tener lo que se llaman bombas, típicamente son impulsadas por ATP, por la hidrólisis de ATP que le da energía a las proteínas para cambiar de información y empujar esas moléculas en contra de su gradiente. Hay bombas que son movidas por energía lumínica o química, ¿sí? Por ejemplo, la fotosíntesis se basa en el uso de estas bombas para mover protones a partir de la energía del Sol, de la luz del Sol. Y en todos estos casos, fíjense que estamos moviendo esta molécula amarilla del ejemplo, la que se va a mover hacia allá, en contra de su gradiente electroquímico. ¿Sí? Entonces, estas bombas lo que van a hacer es, van a tomar las moléculas, van a hidrolizar ATP, que les hace cambiar de forma, y eso va a liberar las moléculas en contra del gradiente, y van a ir moviendo moléculas en contra del gradiente, para un lado y para el otro. Hay algunas bombas, como la bomba de sodio y potasio, que con el uso de un ATP pueden mover dos tipos de moléculas, sodio para un lado y potasio para el otro, y generar un gradiente electroquímico de sodio y potasio que es fundamental, por ejemplo, para la conducción nerviosa. Si estas bombas no funcionan, si no hay energía, no se puede crear gradiente, si no hay gradiente, no puede haber impulso eléctrico, no puede haber comunicación neuronal. ¿Y esas bombas cómo se generan? Esas bombas son proteínas. Y vamos a ver cómo se forman, cómo se sintetizan un poquito más adelante. ¿Sí? Esa es la idea básica del transporte activo. Otro tipo de transporte es el transporte que, como dijimos, no pasa a través de la membrana. También es activo porque requiere energía. Y es un transporte ya más como en masa, ¿no? Hasta acá veníamos hablando de transporte de moléculas individuales que pasan a través de la membrana. Pero la otra opción es, como dijimos, agarrar, englobar una cantidad del medio externo con todas las moléculas que hay y llevarlo hacia el interior de la célula. Y eso es un tipo de transporte que se llama endocitosis, que es bastante más complejo en su mecanismo y que lo que implica es que tenemos una membrana celular que lo que hace es se invagina
y se cierra sobre sí mismo y lleva al interior una vesícula colmada de los elementos que se quieren ingresar. ¿Sí? Se llama endocitosis, se llama fagocitosis cuando lo que entra son materiales, digamos, sólidos o partículas más grandes, y se llama pinocitosis cuando lo que se ingresa es líquido, es algo que está diluido en el ambiente. Y después lo contrario, el proceso cuando hablamos de las cosas que salían, se llama exocitosis. ¿Sí? Y es el proceso por el cual los elementos, esas vesículas cargadas de cosas, salen, se fusionan con la membrana y liberan al medio externo eso que se necesita sacar de la célula. Fíjense que a diferencia de los procesos anteriores, no hubo un proceso de que las partículas atraviesen la membrana. Sí, lo voy a poner una vez más para que vean. Vamos a hablar un poquito de más de texto, pero lo importante es que acá por ejemplo, un macrófago, que es la típica que hace estos procesos, que lo que hacen es una membrana, la membrana se pliega sobre sí misma, engloba y se fusionan estos bordes y liberan una vesícula interna. Estas vesículas probablemente se fusionan de la misma manera con otras vesículas que traen enzimas o algún otro tipo de elementos que van a procesar los contenidos. Lo mismo para cuando se quieren incorporar líquidos. Endocitosis hay dos tipos, fagocitosis para partículas más grandes y para cuando es algo que está diluido en líquido extracelular, pinocitosis. Y ambas, la salida se llama exocitosis. Así como la ven, este proceso es mucho más complejo. En general lo que sucede, que nos está mostrando la animación, es que hay todo un conjunto de proteínas que van a engancharse del lado de adentro, reclutadas por algún tipo de señal que ocurre en el exterior, a través de proteínas que van a reclutar estas proteínas internas que forman como una canasta que va cerrando activamente con uso de energía y va empujando esta invaginación de membrana para que se cierre. La exocitosis no libera energía, porque generalmente el proceso, la fusión de una de estas vesículas de membrana a la membrana celular es un proceso espontáneo en general. Pero todo el proceso de movimiento, o sea, esto no es. Acá lo ven en el dibujo y parece que viene una, se forma, queda flotando y al azar se va a encontrar con otra en un momento y al azar después va a salir. Eso en la célula no ocurre así. En general, cada una de esas vesículas que se forman queda anclada por proteínas a un sistema de transporte que está formado por un sistema de filamentos de proteínas que tienen asociados otras proteínas que funcionan como patitas que van caminando por ese filamento y por lo tanto todas esas vesículas son transportadas activamente, todos esos procesos de proteínas que caminan y todo eso tiene involucrado el uso típicamente de ATP o algún otro tipo de energía que se hidroliza para dar energía a los movimientos porque van haciendo, se hidrolizan con las proteínas, van haciendo cambiar de forma. Eso revierte, entonces eso genera movimientos, por ejemplo, de la miosina, que lo que hacen es como que cambian de forma y cuando empujan, mueve todo. Empujan, sueltan, y cada uno de esos movimientos es una molécula de energía generada por respiración celular o por fotosíntesis que se usa para generar ese movimiento. Todo lo que ocurre, toda la acción que ocurre en la célula típicamente usa energía. Y es por eso que las células necesitan constantemente fuentes de energía. No, en esos procesos no se desnaturaliza. La desnaturalización de las proteínas generalmente está asociada con algo irreversible, que es cuando la forma cambia de un modo tal que después no se puede volver a plegar la forma que estaba antes. En general, las proteínas, los procesos celulares, lo que hacen son cambios reversibles. Y de hecho son casi automáticamente reversibles. Cuando se hidroliza ATP y cambia la forma de la proteína, en general hay un movimiento espontáneo que vuelve, ¿no? Que es como una especie de sistema de resorte, donde uno hace una fuerza, pero la tendencia es a que vuelva. Porque de ese modo si no tiene que gastar energía en una parte y en la otra. Y es mucho más eficiente si uno logra de alguna manera tener un sistema elástico resorte que te devuelve a la posición inicial sin energía adicional.
Un ejemplo de cómo funciona de esa estrategia están nuestros músculos. Nuestros músculos, nuestro movimiento, tiene dos componentes. Siempre estamos pensando que cuando nosotros movemos los músculos tenemos un movimiento muscular, que este músculo estira y después este músculo trae. Entonces, ahí siempre, cada vez que muevo la ida y la vuelta, y gasto energía. Sin embargo, en muchos sistemas, por ejemplo, lo que usamos para caminar o para correr, está mediado en la energía que se almacena y que se usa para moverse, está almacenada en las partes elásticas, en los tendones. Entonces, el movimiento muscular se usa para tensar los tendones, y en realidad la energía real de movimiento, la que más nos empuja, es la energía elástica del tendón volviendo, no la del músculo moviéndose. Bien, y con eso, relativamente temprano, terminamos con las cosas principales que queríamos ver sobre membranas. Es muy importante las propiedades de las membranas, lo vamos a ver una y otra vez. Habiendo definido membranas, ya la semana que viene vamos a ver las células procariotas y las células eucariotas. Y vamos a ver sobre las células eucariotas que todos los distintos tipos de compuestos, de estructuras que forman esas membranas y las funciones que tienen. ¿Alguna pregunta? En estos días, lo que pasa es que es imprevisible saber cuándo van a estar listos. Sí sepan que el momento de la semana al recuperatorio empieza una vez que ya se han subido las notas, ¿sí? O sea que tienen que saber si les fue bien o mal antes de tomar nota. Hay una opción, no sé si se los dije yo, pero aquellos que saquen entre 60 y 80 y quieran, piensen que porque no pudieron llegar, no saben cómo es el parcial, creen que van a poder mejorar la nota y mantener, digamos, la posibilidad de promoción en el recuperatorio, eso es una opción. ¿Sí? Entonces, no lo tienen que decidir ahora, lo tienen que decidir cuando tengan la nota. Recuerden que el recuperatorio apunta a ser igual de fácil o igual de difícil que el examen original, con lo cual, en principio, si ustedes saben lo que tienen que saber para promocionar, lo importante es que lo sepan. Si no lo supieron para el primer parcial, para el parcial lo pueden saber para el recuperatorio. ¿Sí? Ahora, si les va peor en el recuperatorio que en el otro recuperatorio, es así. Entonces, tengan en cuenta eso cuando reciban la nota para ver. Yo la clase siguiente, a que nos veamos después de que tengan las notas, les voy a entregar los exámenes. Ustedes los pueden ver y creo que después, eventualmente, los tienen que devolver. La promoción no es promediable. O sea, no es que puedes sacarte un 6 en uno y con un 6, un 8 o un 10 no te alcanza para promocionar. Por eso es que está la opción de recuperar la opción de promoción con un recuperatorio. Va a aparecer un ítem nuevo que yo generalmente desde mi lado lo que hago es genero un elemento que es primer parcial con corrección manual y ahí va a aparecer. Yo les mando un mail cuando las tenga todas, así no están todo el tiempo buscando a ver si apareció.